Quiero compartir bajo el tema dadles vosotros de comer. Y vaya conmigo a la Biblia en Marcos capítulo 6, versículo 30 al 44. Marcos capítulo 6, versículo 30 al 44. Y sin más preámbulo, vamos a leer la palabra y la vamos a escudriñar. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él que nos ayude a interpretarla y que nos dé luz para entenderla y para atesorarla en nuestro corazón. ¿Está listo? Amén. Entonces dice la palabra así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que les sobró de los peces y de los que comieron eran 5,000 hombres. Wow, 5,000 hombres comieron gratis. Nosotros vamos al McDonald's y ya no queremos, ¿verdad? Porque dices: está caro los sándwiches. Pero comieron 5,000. Wow. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, en esta mañana aquí estamos una vez más delante de ti, dándote gracias por la oportunidad que nos permites una vez más de estar aquí en tu casa, escuchando la palabra. Yo te pido que sea la asistencia de tu Espíritu Santo, que nos des iluminación y entendimiento para entenderla, para exponerla, y que podamos aprender estos principios que vamos a escudriñar en las Escrituras. Recuérdanos que es por fe, Señor, caminamos por fe, y que tenemos que depender de ti, aunque a veces nos cuesta creer, y que sabemos que lo poco que podemos tener en tus manos, tú lo puedes multiplicar y hacer cosas grandes. Porque se nos olvida que para lo que nosotros es imposible, para ti es todo posible. Y recuérdanos a cada uno de nosotros que somos nosotros los portadores y los responsables de llevar este mensaje glorioso a las multitudes. Usa nuestras vidas, aumenta nuestra fe. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar y bueno, siéntase cómodo. Como dijo un predicador, abróchese los cinturones porque vamos a despegar. Dice que este milagro es un milagro peculiar y me llama la atención porque, aparte de la resurrección que los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, narran en sus libros o en estas cartas, hay otro milagro que solamente se narra en los 4 evangelios, y precisamente
es este milagro de la alimentación de los 5,000. O sea, aparte de la resurrección, es la historia de Jesús alimentando 5,000 hombres, y se registra en los 4 evangelios. Obviamente los escritores del evangelio consideraron a este milagro significativo, porque esto no es un milagro solamente para una persona que recibió sanidad o algún don, o de alguna manera recibió una bendición de parte de Dios, sino que fue una multitud. O sea, no solamente un hombre pudo ver la mano de Dios o la obra de Dios, sino fue una gran multitud. Y me llama la atención porque Mateo lo dice de otra manera. En el griego original, él dice que eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En otras palabras, lo que está diciendo es que solamente contaron en este milagro 5,000 personas. Pero los eruditos de la Biblia, los que estudian la palabra, creen que era alrededor de 15,000 a 20,000 personas, porque no contaron ni las mujeres y los niños. Y los hebreos eran como los hispanos, de 4 o 5 chamacos y 2 mujeres. No se crea, vaya a levantar la mano, hermano. Entonces, en realidad fue un milagro portentoso, donde se vio involucrada una gran multitud. Entonces me llama la atención porque habla esta historia de una provisión, y ese es el enfoque o la idea central de este sermón, que nos cuesta confiar en Dios. Yo quiero hablar de la dependencia acerca de la provisión divina. Nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar, a pelear, a luchar por conseguir lo que a nosotros nos interesa, pero llega un punto en la fe que Dios nos prueba y nos lleva a un nivel más alto, al nivel de depender, de no confiar en las riquezas o de confiar en lo que nosotros poseemos, sino en depositar nuestra confianza en Dios y saber que Él es el que tiene potestad, y el que puede hacer lo que para nosotros es imposible, lo puede hacer posible. Porque Zacarías lo dice de esta manera: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Entonces, muchas veces dependemos de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, dependemos de lo tangible, y humanamente vemos nuestros recursos y decimos: wow, esto es lo que yo tengo y esto es lo que voy a hacer. Y el problema que yo veo aquí es la mentalidad. No es Jesús, no es los discípulos, no es el entorno, es la mentalidad que muchas veces nosotros tenemos, y ahorita lo vamos a explicar. Ahora, es notable que Jesús alimentó a mucha gente, pero usó a los discípulos. Él pudo haber chasqueado los dedos y decir: Señor, que estas piedras se conviertan en pan, o pudo haber hecho algo espectacular, que lo hizo de cierta manera, pero involucró a sus discípulos y les hace esta pregunta: dadles vosotros de comer. Y me llama la atención porque pudiera ser algo ambiguo. Señor, si tú eres Dios, si tú eres el que hace los milagros, no nosotros. Y en cierta manera es algo que me vuela la cabeza, porque dices: bueno, Señor, ¿qué no te das cuenta que nosotros no tenemos nada? Y hace una pregunta que en realidad pone a prueba la fe de los discípulos. Y de esta manera los discípulos tuvieron que confiar en Dios. Al final les dice: bueno, recuesten a las personas, hagan lo que yo les digo. Y lo mismo, ¿verdad? Como cuando Dios o Jesús convirtió el agua en vino, ¿verdad? Les dijo María: hagan lo que Él les dice. Y ellos trajeron agua, la llenaron en botes, y el Señor hizo el milagro. Eso nos dice que la confianza debe estar en Dios, y que Dios puede hacer lo que nosotros no podemos. Ahora, hablar de estos milagros y hablar de Jesús y hablar de la Biblia y hablar de portentos, señales, teóricamente es fácil decir: oh sí, yo sé que Dios puede, oh aleluya, gloria a Dios, y Cristo puede hacer la obra que nosotros no podemos hacer, y nos podemos emocionar y cantar y llorar y levantar las manos en un momento, movidos por la emoción. Pero esto, llevarlo a la práctica, hello,
esto, de ponerlo en práctica. Entonces, para alimentar a muchas personas, Dios hace un milagro. La Biblia dice que oró el Señor, puso el pan, alzó sus ojos al cielo y lo bendijo, y empezó el milagro a suceder. Ahora, esto en realidad bíblicamente ya había acontecido antes, nada más que muchas veces se nos olvida lo que Dios puede hacer, y es algo que le aconteció a los maestros, a los discípulos. El problema aquí surge cuando nosotros nos toca enfrentar la aplicación práctica de la teoría. Tendemos a dudar si Dios quiere satisfacer nuestras necesidades. Sabemos que Dios puede, pero ¿lo quiere hacer? Y entonces nos entra la duda. Y hoy mi oración es que Dios fortalezca la fe de cada uno de nosotros y salgamos de aquí con una fe inquebrantable. Lo primero que quiero mencionar en este estudio es que en el contexto podemos ver que los discípulos habían estado con Jesús. Recuerden que si usted lee los evangelios y lee todo el capítulo, se da cuenta que los discípulos habían estado toda la mañana ministrando, trabajando, discipulando, y el Señor les había dado una misión. La misión era que fueran y predicaran a las casas, a los hogares, y estuvieron ellos trabajando toda la mañana, tocando puertas. Dios les bendiga, buenas tardes. Mire, somos de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos. No, ahora no son, ¿verdad? Venimos por parte del Señor Jesucristo y queremos decirle que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo rompe las cadenas, que Él puede hacer lo que nosotros no podemos realizar. Y de alguna manera queremos ver si usted tiene necesidad y queremos decirle que Cristo puede glorificarse. ¿Cuántos han tenido esta experiencia? Bueno, al menos yo la he tenido y me han dicho: váyase de aquí, este lugar es católico. Y sale uno así, y no importa, déjeme orar por usted. La realidad es que entonces estos discípulos habían trabajado, habían estado ministrando, y se dieron cuenta que Dios empezó a usarlos de una manera especial. Entonces ellos regresan y llegan con Jesús, y entonces comienza la historia que los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. Y le habían dicho: Señor, en tu nombre los demonios se someten, en tu nombre hay milagros, en tu nombre hay poder, aleluya, en el nombre de Jesús haremos proezas. Y venían contentos, fortalecidos, aleluya, y bendiciendo el nombre del Señor. Porque es fácil muchas veces cuando Dios nos pide hacer algo y lo realizamos en fe. A veces venimos con la gente y le decimos: oh, Dios te puede sanar. Sí, la Biblia dice en Isaías 53, ¿verdad? Que Dios pagó nuestras enfermedades, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y dice la Biblia que por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Sí, pero cuando tú estás enfermo, cuando te pasa a ti, cuando te toca a ti, a veces venimos y nos falta la fe y dice: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué? Y a veces cuestionamos la voluntad de Dios, porque es fácil predicar y compartir lo que la Biblia dice, pero vuelvo y repito, y válgame la redundancia, ponerlo en la práctica es cosa diferente. Entonces los discípulos vienen contentos porque estaban siendo usados por el poder de Dios. Y dice la Biblia que entonces había mucho trabajo que hacer, y llega un punto en el que el Señor Jesucristo les dice: bueno, venid vosotros aparte, vengan, porque Dios tiene un trato especial con sus discípulos. Ahora venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque dice la Biblia que eran muchos los que venían, de manera que aún no tenían tiempo ni para comer. Wow, qué precioso en este contexto. ¿Por qué? Porque estaban involucrados de tal manera que aún la comida o el tiempo para comer se les pasó. Jesucristo lo dice de esta manera: mi comida es hacer la voluntad del que me vio. Por eso nosotros glorificamos a Dios y le exaltamos, porque Él se negó a sí mismo, dijo: yo he venido a buscar lo que se había perdido, aleluya. Yo tengo un plan y un propósito y he venido a cumplirlo. Señores, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Es más, en la cruz del Calvario Él todavía le dijo: señores, nadie me está quitando la vida, yo la estoy dando por amor a ustedes.
Por eso es que ahora usted y yo estamos agradecidos, estamos contentos, levantamos las manos porque hemos entendido el plan de Dios para nuestras vidas. Hemos pasado, dice la Biblia, que de muerte a vida, y hemos podido entender que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios ha tenido misericordia. Y cuando usted entiende esto, amado hermano, se da cuenta que no es porque usted es mejor que otros, que no es porque estamos más guapos, no es porque usted trae camisa y viene planchado, no, es porque Dios extendió su misericordia. El profeta lo entendió y le dijo: nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Y se fueron a un lugar desierto, dice que tomaron una barca y muchos los vieron ir y le reconocieron. Y fueron corriendo muchos allá desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron con él. Y aquí empieza la historia, porque dice la Biblia que entonces ellos llegan para descansar, para comer un poco. Pero oh, gran sorpresa, llega y Jesús entonces ve una gran multitud. Y dice la Biblia, quiero que vaya conmigo en el versículo 34. Dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Ahora, yo quiero que vaya conmigo y veamos dos verbos imperativos que suceden aquí. Una cosa dice: vio la multitud, y número dos, tuvo compasión. Vio la multitud y tuvo compasión, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Pero cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Ahora, aquí me quiero detener un poco, porque estudiar la Biblia requiere que nosotros no pasemos de largo los detalles cuando estos narradores o estos hombres están narrando esta historia. Número uno es que Jesús vio una multitud. Dice la Biblia que él vio y tuvo compasión de ellos y les enseñó muchas cosas, y la hora empezó a correr y ya era muy avanzada. Sin embargo, los discípulos vieron otra cosa, vieron un problema. ¿Y qué fue lo que vieron los discípulos? Dice la Biblia que los discípulos vieron el lugar y la hora. Señor, estamos en un lugar desierto. Además, ya es tarde. Despídelos. Y lo que quiero enfocarme aquí es que cuando no entendemos la visión de Dios, no podemos entender lo que Dios quiere realizar. Una de mis oraciones siempre es decirle: Señor, yo quiero ver lo que tú ves. Porque mi vista es limitada. Yo solamente veo lo tangible, veo lo terrenal, veo lo humano. Y no estamos juzgando a los discípulos, ni estoy juzgando a cada uno de ustedes. Pero la realidad es que nosotros podemos ver lo que estamos acostumbrados a ver lo tangible, a ver nuestras limitaciones. Estamos acostumbrados a ver lo que solamente está delante de nosotros. Pero Jesucristo les dice: señores, mirad, alzad vuestros ojos y mirad que los campos están listos para ser segados. Porque lo que nosotros no podemos ver, Cristo sí lo puede ver. Cristo puede ver una multitud con necesidad. Cristo puede ver una multitud con hambre. Cristo puede ver unas personas que caminan como ovejas que no tienen pastor, que han venido a Él a buscarlo. ¿Por qué? Porque tienen grande necesidad, porque necesitan un milagro, porque necesitan un encuentro, porque necesitan un toque. Porque tal vez no sé cómo has venido tú en esta mañana, pero la necesidad que te ha traído solamente ha sido el vehículo que Dios ha usado para traerte en esta mañana. Y muchos de nosotros venimos a Dios o buscamos a Dios, llegamos a una iglesia por la necesidad que tuvimos que confrontar. Pero en realidad los discípulos no pueden entender lo que Cristo está viendo. Y los discípulos están viendo problemas. Los discípulos están viendo la hora es muy avanzada y el lugar es desierto. Mira, ¿qué no tienes cuidado? Si podemos parafrasear, está diciendo en otras palabras: Señor, no hemos comido nada, estamos cansados, estamos fatigados, hemos estado toda la mañana haciendo tu voluntad, compartiendo haciendo lo que tú nos has demandado y nos has mandado a hacer. Ten cuidado de nosotros. Tal vez humanamente Jesucristo pudiera haber dicho: señores, discúlpenme, miren, qué inconsciente he sido con ustedes. Perdónenme por haberlos tratado así y que no han comido, discúlpenme. En realidad se me pasó la hora a mí también. Vamos a comernos ahorita unas tortas y todo eso. Pero en realidad les dice una palabra que a mí me voló la cabeza. Les dice:
ellos le dicen: despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Pero lejos de eso, Jesucristo les dice una palabra que en realidad quiero que guardes en tu corazón, y que aparentemente es una palabra o una pregunta ambigua. ¿Por qué? Ambigua, ¿por qué? Porque si ellos le están explicando al maestro que la hora ya es tarde, que la hora es muy tarde, y que están en un lugar desierto, y la necesidad de las personas es que no han comido, hay mujeres, hay niños, hay muchos varones, hay una gran multitud que necesitan ir a comer y a ir a descansar, y el Señor Jesucristo les dice: bueno, dale vosotros de comer. Yo digo: maestro, pero ¿cómo está eso? No entiendo. Debiste de haberles dicho: oh, no, perdón, señores, se me fue la hora. Híjole, ahorita vamos sí, despídanlos y mándenlos a aquellos lugares para que vayan y compren comida y que vayan y descansen. Pero una cosa quiero recalcar: cuando tú y yo no entendemos la visión de Dios, no podemos tener compasión. Lo que nosotros podemos ver son nuestras limitaciones. Lo que nosotros podemos ver es nuestras necesidades físicas. Lo que nosotros podemos ver es muy diferente y muy distinto a lo que Cristo está viendo. Cristo está viendo la necesidad. Por ejemplo, nosotros somos egoístas por naturaleza. Nosotros nos esforzamos para trabajar, para proveer para nuestra familia. Nos esforzamos por lo que a nosotros nos conviene y nos compete. En realidad trabajamos 40 horas. Y muchas veces trabajamos overtime o sábados y domingos. Algunos de ustedes tienen 2 trabajos y nos gastamos para conseguir lo económico, lo monetario y lo que nosotros debemos para nuestro sustento. Pero Cristo está viendo algo diferente, y esto quiero que lo entendamos de una manera muy clara, que Cristo está viendo algo mayor. Hay una necesidad que la gente tiene, y no es precisamente economía. Hay una necesidad que la gente tiene, y es algo espiritual. Porque estos hombres vinieron e hicieron un esfuerzo grande y buscaron a Dios, buscaron a Jesús, porque tenían hambre de Dios, tenían hambre de algo distinto. Aleluya. Hambre de su presencia, hambre, necesidad de que Dios tocara su cuerpo, de que Dios supliera su necesidad espiritual, que no podemos ver, amado hermano. Nosotros no podemos ver humanamente la necesidad que hay en el mundo. Mire, amado hermano, nosotros nos preocupamos por nuestro trabajo, me preocupo por mi esposa, me preocupo por comprar un carro nuevo, me preocupo por qué voy a comer y por qué vestir, me preocupo por las cosas tangibles, me preocupo por el dinero. ¿Qué va a pasar de mí? Tengo tantos años, tengo que guardar para mi porvenir, tengo que guardar para mi futuro. Oh, si no trabajo no como. Tengo que cultivar vamos a decirle, esta filosofía del mundo, que el dinero es todo en esta vida. Y muchas veces se nos olvida que nuestra confianza no debe estar en nuestros recursos, sino en Dios. Ahora, no me malinterprete, todo eso tiene su lugar. Pablo lo dice: el que no trabaje, que no coma. Pablo dice: aquel que no provee para los suyos, para su familia, viene a ser como un incrédulo, peor que un incrédulo, y ha negado la fe. Entonces debemos ocuparnos por las cosas del diario vivir. Pero cuando no entendemos la visión de Dios, cuando no entendemos su propósito, entonces nosotros solamente estamos existiendo para lo nuestro, pero nos olvida que hay algo más grande. Y es lo que los discípulos no entendieron todavía. Entonces, cuando Jesús les dice: bueno, señores, ustedes están preocupados para que la gente se vaya, para que la gente coma, para que la gente descanse, pero les hago una pregunta: ustedes suplan su necesidad. Ahora vuelvo y repito, y válgame la redundancia, cuando Jesús les hace esta pregunta, les está tocando la fibra donde está la confianza de ellos. ¿Por qué lo digo? Porque humanamente es entendible todo lo que ellos están pasando y todo lo que ellos están sintiendo y todo lo que ellos ven. Ellos ven simplemente cansancio,
Ellos ven una multitud que necesita ir a descansar y que tiene necesidad de comer, de comida. Pero hay una diferencia entre ser un creyente y un discípulo. El creyente viene todos los domingos a la iglesia. El creyente se sienta, levanta las manos, dice gloria a Dios, canta con el grupo de alabanza. El creyente llora, el creyente siente la necesidad, dice: oh Señor, aquí estoy delante de ti. El creyente se viene todos los domingos, se viste de gala y dice: gloria a Dios, ya estoy listo para alabar a Dios. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Pero un discípulo, un discípulo camina como su maestro, piensa como su maestro. Un discípulo es aquel que da su vida. Un discípulo, a diferencia de un creyente, es aquel que Jesucristo lo dice de esta manera: todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Un discípulo entrega su vida. Un discípulo dice: Señor, aquí estoy delante de ti. Porque Dios hizo una pregunta en el Antiguo Testamento: ¿quién irá? ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Y aquel profeta dijo: heme aquí, envíame a mí. La diferencia entre un creyente y un discípulo es que el discípulo está dispuesto para dar su vida por Jesús. Hagan ruido un poco los discípulos. Aleluya, levante la mano todos los que son discípulos. Amén, dele gloria, dele alabanza. Amén, porque Dios está aquí, aleluya. Y porque Dios tiene planes contigo y conmigo. Pero muchas veces nos cuesta entender la voluntad de Dios. En el mundo somos tan egoístas que solamente nos preocupamos por nosotros mismos. ¿Y qué? Por hacer la voluntad de Dios. Qué tremendo es esto, que cuando Jesús resucita y llega con Pedro, y lo conforta después de que Pedro había negado a Jesús 3 ocasiones, y llega y le dice: Pedro, ¿me amas? Entonces Pedro le contesta y le dice: Señor, tú sabes que te amo. Y le vuelve a decir Pedro por segunda ocasión: ¿me amas? Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Pedro, por tercera ocasión te pregunto por última vez: ¿me amas? Entonces dice la Biblia que Pedro inclina su rostro entristecido y dice: Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dice: entonces apacienta mis ovejas. Porque el amor de Dios se manifiesta, amén, en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis los unos con los otros como yo los he amado. Porque el grano, dice que el grano, si no cae a tierra y muere, entonces no da fruto, pero si muere dará mucho fruto. Cada uno de nosotros tenemos que entender que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dijo el apóstol, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando no estamos dispuestos a morir, a decirle: Señor, aquí está mi vida. Señor, haz conmigo según tu palabra. Señor, aquí está mi vida. Entonces todavía no hemos entendido la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces aquí están los discípulos y ellos están preocupados. Ellos ven problemas y no entienden la visión. Pero para que Cristo les abra los ojos espirituales, les hace esta pregunta. Y la pregunta hoy, el día de hoy, la pregunta del $1,000,000, Templo Betania, es: denles vosotros de comer. Hay una multitud con necesidad, dadles vosotros de comer. Y dice el versículo 37: respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: ¿qué? What are you talking about? ¿Que vayamos y compremos por 200 denarios y les demos de comer? Ahora, el problema que ellos tenían era más grande, porque no solamente era el lugar y la hora, el cansancio y todo lo que ellos habían hecho, sino que ahora eran los recursos. Y ellos pensaron de una manera que tú y yo pensamos muchas veces. O sea,
estamos hablando de gente que caminó con Jesús. Estamos hablando de gente que conoce de Dios, que han caminado por Jesús por un tiempo, que acabaron de ver a Jesús sanar y resucitar a la hija de Jairo, que un capítulo anterior vieron que una mujer se abrió el paso quitando personas y dijo: si tan solamente tocar el borde de su manto seré sana. Y el Señor Jesucristo dice: señores, cuidado, tranquilos, a ver, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos dicen: Señor, hay una multitud que nos aprieta. Y tú preguntas: ¿quién me ha tocado? Es que poder y virtud ha salido de mí. Lo que me sorprende es muchas veces la falta de fe de los discípulos. Acaban de ver que Dios hace milagros, vieron que Dios convirtió el agua en vino, vieron que en el nombre de Jesús hicieron milagros, sanaron enfermos y echaron fuera demonios. Pero en esta ocasión Dios les pide algo peculiar: finanzas. Ellos piensan así. Y muchas veces, y quiero detenerme en esto porque así pensamos nosotros y nos cuesta depender de Dios. En lo personal, ¿verdad? A mí me cuesta. Porque sí, si tú me pides: hermano, ¿puedes ir a orar por mí? Sí, gloria a Dios, voy y oro por ti. Señor, sánale, Dios mío, ayuda a esta persona, por favor. Y puedo sentir compasión por ti, pero no toques mi bolsillo. Alábale. Sí, porque muchos de ustedes, hermanos, sí, la gloria de Dios nos visitó en Templo Betania, aleluya. Pero de repente el Señor les dice: bueno, denles vosotros de comer. ¿Y cómo piensan ellos? Señor, no tenemos plata, no tenemos dinero. Es más, 200 denarios no bastarían. Me gusta cómo lo dice Juan, porque dice Juan que estaba Andrés y Felipe y preguntan: Señor, no bastaría ni con el salario de un jornalero. ¿Sabe qué es un denario? Un denario era el salario de un jornalero por 12 horas. 12 horas. Literalmente 200 denarios es el sueldo de una persona por 200 días. Y ellos lo ven en la mente, en lo económico. Señor, ¿cómo nos preguntas? ¿Pero qué te pasa? No tenemos el dinero para alimentar a toda esta multitud. No sería suficiente todo el cheque de 200 días de nosotros para alimentar a esta multitud. Y en realidad todas estas manifestaciones de poder tenían que haberles llevado a confiar en el Señor, pero no lo hicieron. Solo calcularon lo que podían hacer por ellos mismos. Y ahí está el problema, que queremos hacerlo en nuestras propias fuerzas y nuestras propias capacidades. En realidad, el problema no era ni el pan ni los recursos. El problema de los discípulos era la mentalidad. Nos cuesta confiar y depender de Dios. Y esto no es un cuento ni es pensamiento positivo. Esto se llama fe. Esto se llama fe. Por ejemplo, a mí me cuesta depender y confiar en Dios. Y de pronto digo: híjole, ¿qué va a pasar? Ya tengo tantos años y yo no tengo una cuenta bancaria, no tengo 40,000, 50,000 dólares ahorrados para mi vejez. Yo no tengo esto, no tengo lo otro. Y de repente digo: bueno, Señor, pero ahorita tengo que trabajar y aquí estoy en Estados Unidos y proveer para mi familia. Y el día de mañana, porque no, o sea, es lógico pensar de esta manera. Nos vamos a hacer viejos, van a llegar el tiempo de las vacas, de las vacas flacas. Estamos ahorita fuertes, jóvenes, y de alguna manera tenemos la capacidad y las fuerzas para proveer. Pero ¿qué va a pasar cuando estemos grandes? Es normal que pensemos así, pero nos cuesta confiar en Dios en cuanto a creer que Dios va a suplir todas nuestras necesidades. ¿A usted no le cuesta? A mí me cuesta, porque mire, yo vengo de un entorno donde mi papá murió a los 10 años. Mi mamá nos dejó y se vino a Estados Unidos, y de alguna manera nosotros nos quedamos viviendo con familiares, un tiempo con los abuelos y otro tiempo con un tío y con otras tías y demás. Y un día nos dijeron: ¿sabes qué? Ya no queremos saber nada de ustedes. Y nos cambió la vida.
de ser unos jóvenes que estábamos en un colegio de monjas y de paga, en un abrir y cerrar de ojos nos vimos en un entorno totalmente diferente, donde no teníamos ya la familia, el apoyo de la familia, donde tuvimos que ir a la calle. Literalmente, usted me ve así, pero nosotros anduvimos pidiendo en las calles, nosotros anduvimos cantando en los camiones, nosotros éramos de los jovencitos que teníamos que coser nuestros tenis 2 o 3 veces por año, donde los primos de otros primos nos regalaban su uniforme para poder nosotros presentarnos a la escuela. Y la gente íbamos a pedir dinero y la gente decía: no, ustedes están blanquitos, ustedes no tienen necesidad, ustedes ¿por qué andan pidiendo? ¿Por qué? Porque en el barrio eran puros morenitos y nos veían diferentes, pero la gente no sabía que no teníamos que comer, la gente no sabía que nosotros teníamos una grande necesidad. Y muchos de ustedes y muchos de nosotros venimos de ese contexto, que nos cuesta depender de Dios, porque el mundo nos enseñó: sal a trabajar y busca tu propio pan. Y allá afuera es duro y es difícil, porque el día que no sales a vender y a tocar puertas, a decirle a la gente, a ofrecer a la gente algún producto para llevar y traer todo el cheque y poder comer. Nosotros aprendimos a robar en aquellas tiendas para poder comer, y todavía íbamos y pedíamos carne y luego nos salíamos corriendo para comer. Pero ¿sabes qué? Hoy en día a mí me cuesta confiar en Dios. Digo, soy de esas personas que dicen: no, Dios me has dado manos y me has dado pies y yo voy a trabajar y voy a salir. Pero Dios en un punto determinado me dice: tranquilo, no es en tus fuerzas, deja que yo obre, depende totalmente de mí, aleluya. Y muchas veces tenemos esa mentalidad: ya no te castigues más, no es con tus fuerzas, no es en tus capacidades. Dios quiere que pongas tu confianza plenamente en Él, aleluya. Porque Dios les dijo a sus discípulos: mirad las aves del campo, que no trabajan, que no hilan, que no siembran ni cosechan, pero Dios las alimenta cada mañana, aleluya. Dios tiene cuidado de su creación. ¿Qué no valéis más vosotros, hombres de poca fe? Atrévete a creerle a Dios. Atrévete a creerle a Dios, porque Dios quiere fe. Que pases que des un paso de fe para poner tu confianza no en tu economía, no en tus finanzas, no en tus posesiones. Nosotros venimos a este país buscando una mejor vida y lo que queremos es ganar dinero y ganar dinero. ¿Cuántas personas no les hemos hablado la palabra? ¿Cuántas personas han llegado a nuestros grupos familiares? Pero llega un punto en que dicen: ¿sabes qué? Yo tengo un plan que seguir, ese es mi plan, y no puedo asistir a los grupos, no puedo asistir los domingos. ¿Sabes qué? Yo tengo que trabajar. Es que usted no conoce mis necesidades. Y dice el Señor: atrévete a confiar en mí. Atrévete a confiar en mí. Atrévete. Ahora, esto no es algo nuevo. Estamos hablando de gente que caminó con Dios, gente que conoce la palabra de Dios. Segunda de Reyes 4, 42 al 44 dice así: vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Entonces responde el sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? O sea, es muy poco. Pero él volvió a decir: da a la gente que coma, para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra que había dicho Jehová. Aleluya. ¿Que no te recuerdas, amado hermano, aquellos testimonios que Dios, por medio de cuervos, literalmente por medio de pájaros, alimentó a Elías con carne y pan todos los días? Pero nos cuesta confiar en Dios. Muchos de nosotros, Dios nos quiere usar y quiere usar tu vida, tus finanzas, tu casa, tu hogar, tu familia. Pero ¿sabes qué? No hay tiempo. Estamos como los discípulos. La hora es avanzada, el lugar es desierto. Despide a la gente porque estamos cansados. Dales de comer, es que no tenemos nada. Santo Dios. Porque cuando no entendemos con los ojos de la fe, entonces no podemos entender los propósitos de Dios.
Hemos sido llamados a ser santos, a ser apartados. Hemos sido llamados a vivir de una manera diferente. Ustedes son nación santa, real sacerdocio, aleluya, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, aleluya. Cristo lo dio todo, dice la Biblia, el que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, aleluya, sino que tomando forma de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, aleluya. Se hizo obediente por amor a ti y por amor a mí. Dice la Biblia, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora Dios sostiene a Elías a través de una viuda. Y pudiéramos pensar, Señor, qué inconsciente usar a una mujer que no tiene nada para alimentar a un profeta. Pero el profeta le dijo: ve, cocíname primero a mí y luego vas a poner vasijas y el aceite no va a cesar. Y dice la Biblia que el aceite no cesó. Dice la Biblia que un ángel alimentó a Elías con pan y agua. Pero una cosa que quiero recordarte, que no se nos olvide, amados hermanos, que Israel, la nación de Dios, caminó por 40 años en el desierto. Caminó 40 años donde no había vegetación. Caminó por 40 años en un desierto donde no había nada. Caminó por 40 años. Pero dice la Biblia que descendía maná del cielo, literalmente. Que en esos 40 años, dice el libro de Nehemías, nunca envejecieron sus ropas, aleluya. Nunca les faltó comida. Nunca se le hincharon los pies. Siempre Dios fue su provisión, aleluya. ¿Y sabes qué? Un día se asquearon. Un día dijeron: ya estamos cansados de esta comida que Dios nos provee. Queremos carne. Y Dios les dio de comer carne. Hizo que viniera un viento fuerte del norte y les dio comida hasta que se saciaron, aleluya. Pero pecaron delante de Dios por la incredulidad de sus corazones. Porque ¿sabes qué? Lo único que Dios pide es fe, es confianza, aleluya. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, aleluya. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El que le busca crea que le hay, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Es la fe la que mueve montañas. Es la fe la que mueve la mano de Dios. Es tu fe, amado hermano. No son tus recursos, no son tus finanzas, no son tus capacidades. Es que creas en Dios, es que le creas en Él. Bendito sea Cristo para siempre. Y en realidad la fe requiere obediencia. Porque es bonito hablar y gritar y decir amén, gloria a Dios. Pero entonces Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Entonces les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100. Me gusta el libro de Juan, porque Juan dice: cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a gran multitud, le dijo a Felipe: Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Entonces dice la Biblia que esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le responde entonces: Señor, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno tomase un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y hace la pregunta: ¿mas qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para tantos? Y esto, cuando estoy estudiando, se me viene la historia de Gedeón. ¿Se recuerdan? Gedeón, dice la Biblia que en el libro de los jueces, Israel estaba siendo subyugado por los madianitas. Dice la Biblia que de vez en cuando venían los madianitas y saqueaban a toda la nación de Israel. Cortaban todo, destruían todo, y la nación de Israel literalmente empobrecía cada día más. Y llega un punto en el que ellos claman a Dios y dicen: Señor, no puede, nuestra condición no puede estar así. Y entonces de noche estaba un hombre llamado Gedeón espigando y estaba trabajando, y llega el ángel de Jehová y se le aparece y le dice: varón valiente y esforzado.
Y Gedeón incrédulo dice: wow. En otras palabras, ni soy valiente ni soy esforzado, aquí estoy temeroso. Pero sabe que la historia de Gedeón me impacta siempre que yo la leo, porque no la voy a decir por cuestiones de tiempo toda, pero lo que me llama la atención es que de un hombre temeroso, escondido en una cueva, Dios lo levanta para, como un caudillo, para derrocar a sus adversarios. Y entonces, después de que él pide una señal y que Dios le contesta a través de algunas señales, él toma valor y dice: ¿sabes qué? Ahora sí voy a ir y Dios me va a usar, y voy a ir y voy a vencer. Y dice: yo estoy contigo, ve contra los madianitas. Y él va y se prepara para la guerra. Pero dice el Señor, cuando van como 30,000 hombres, dice el Señor: ¿sabes qué? Son muchos. Son muchos. Dice: no, pero son más los contrarios. Y dice el Señor: no vaya a ser que tú pienses que fue por tu mano, porque es mi batalla. Es mi batalla. Y entonces dice: mira, dile al pueblo que todos los que tengan miedo, que todos los que tengan miedo se regresen. Y dice la Biblia que en ese día se regresaron 22,000 y se quedó con un ejército de 10,000. Y dijo: todavía son muchos. Ahora lo que vas a hacer es que llévalos al río, y cuando tomen agua, todos los que tomen el agua con la mano, dice, esos los vas a poner aparte. Y los que se agachen como bestias y laman el agua, los vas a regresar. Y dice la Biblia que solamente 300 hombres, solamente 300 personas se inclinaron y levantaron el agua con sus manos. Y con un ejército de 300 hombres, el Señor derrotó a todos los madianitas, a toda una nación. Y esto me recuerda que con lo poco que ponemos en las manos de Dios, Dios puede hacer lo mucho. Esto me recuerda que si depositamos el poco tiempo que tenemos, que si depositamos los pocos recursos que tenemos, si depositamos la poca fe que tenemos, Dios puede hacer algo maravilloso contigo. Dios puede hacer algo precioso en sus manos. Porque aquí está uno que puede transformar el agua en vino. Aquí está uno que puede cambiar tu lamento en danza. Aquí está uno que puede suplir tu necesidad si la pones en sus manos. Su nombre es Jesús de Nazaret, aleluya. Su nombre es fiel y verdadero. Su nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que para los hombres es imposible, todo es posible. Aquel que dijo: yo soy la vid verdadera. Aquel que dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Aquel que dijo: aleluya, consumado es, aleluya, porque has puesto tu confianza en mí. Aquel que te dice: ve, yo estoy contigo, yo peleo delante de ti como poderoso gigante. Aquel que te dice en medio de tu enfermedad: yo te puedo sanar. Y si no has recibido una sanidad, yo estoy contigo en medio de tu enfermedad. Aquel que te dice: yo te puedo proveer, solamente confía en mí. No confíes en lo tuyo, no confíes en tus riquezas, no confíes en tus capacidades. Confía en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, el único Dios verdadero, aleluya. Y bendito sea el nombre del Señor. Pero nos cuesta depender de Dios. Ahora, esto no es pensamiento positivo. Esto no es cuento de hadas. Esto no te lo estoy diciendo que digas: el hermano se aventó ahí un cuento precioso que articula bien, grita, te emociona, llora. Pero la realidad es otra, y es que ese es el problema. Los discípulos dijeron: Señor, ¿no ves la realidad? Es que tenemos que ser realistas. Sí, es una palabra que siempre digo a mi esposa: sí, es que hay que ser realistas. Hay que ser realistas. Y esa palabra muchas veces ha truncado y ha puesto barreras a mi fe. Señor, soy realista. Es que no me va a caer dinero del cielo. Soy realista. Pero ¿sabes qué? Que llega un punto en el que Dios está probando nuestra fe para poner confianza. Y cada día quiere Dios que confiemos más en Él. Ahora esta historia termina con un final feliz. Dice la Biblia en el versículo 42: y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 canastas o 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres.
En realidad aprendimos hoy, número uno, que si abrimos nuestro corazón a Dios, Él lo llenará de amor, de su presencia. Y vamos a empezar a ver la vida con la perspectiva correcta, sin miedo, sin temor, porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Ya no te vas a preocupar por el día de mañana, porque Jesucristo lo dijo: no os afanéis por el qué comer y el qué vestir. Mire, aprendimos hoy que si nosotros ponemos nuestro corazón en las manos de Dios, Él lo va a llenar y Dios nos va a dar la visión correcta. Mire, yo veo aquí mucha gente, pero la realidad es que de todos los que yo veo aquí, pocos somos los que nos involucramos. Muchos creyentes vienen cada domingo y vienes y te sientas, gloria a Dios, y no me malinterprete, qué bueno que está usted aquí, pero vienes a recibir solamente, levantas tus manos y cantas gloria a Dios, aleluya hermano, qué bonito sentí el domingo cuando el pastor Benji estaba predicando. Oh, yo sentí, ay hermano, había una unción fresca y por ahí, y lloramos y todo lo bonito, gloria a Dios. Pero pregunto, ¿cuántos de ustedes están verdaderamente comprometidos y cuántos de nosotros hemos entendido la visión de Dios? Porque cuando yo me reúno con los supervisores de área, los supervisores de zona, hay una pregunta que viene en nuestra mesa. La gente no quiere compromiso. Mira, aquí vemos miles, pero la realidad es que muchos de nosotros no queremos compromiso. Queremos venir el domingo y sentir bonito, pero hasta ahí. No te metas más, Señor. ¿Y dónde está la fe? Porque veo otros pocos que están comprometidos, que invertimos tiempo, que somos obreros laicos, que somos líderes, que somos anfitriones y abrimos nuestros hogares para que los días sábados, viernes, jueves se vaya y se predique la palabra de Dios. Líderes que saliendo del trabajo van y comparten, vienen cansados, hermano, vengo bien cansado del trabajo, bien asoleado, pero aquí estoy listo para predicar la palabra. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde están los comprometidos? ¿Dónde está la gente que abre sus hogares para decir: señores, aquí está mi casa, cada semana la voy a preparar para que vengan y compartan la palabra de Dios? ¿Dónde ponemos nuestros recursos? El Señor Jesucristo les dice más adelante, les explica este milagro. Y el Señor Jesucristo les dice: mira, se van y mucha gente lo sigue. Y entonces Jesucristo les empieza a hablar más fuerte. Dice: señores, todos los que están aquí, ustedes me habéis seguido porque comieron y porque se saciaron, porque yo les di comida, porque proveí sus necesidades. Pero de cierto les digo que el que no come mi carne y bebe mi sangre no es mi discípulo. El que no come mi carne y bebe mi sangre, dice que se escandalizaron. El que no se compromete, entonces ellos se escandalizaron. Dice que desde ese punto en adelante muchos dejaron de seguirlo. Aún los apóstoles dijeron: Señor, dura palabra es esta. Y es cuando Pedro le dice: Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Queremos llegar aquí, que nos hablen de bendición. Queremos llegar a la iglesia, hábleme de fe, hábleme de bendición, hábleme que Dios va a tocar el borde de mi manto, hábleme que Dios me va a sanar, hábleme que Dios va a proveer todas mis necesidades. Sí, amén. Pero también dice la Biblia que todo requiere un sacrificio. Y es ahí donde Dios prueba nuestra fe. Y hoy te digo, Templo Betania, hace 2000 años Jesucristo le dijo a sus discípulos: denles vosotros de comer. Y aunque ellos no entendieron primero, y número dos, vieron que no tenían los recursos, hoy Jesucristo nos sigue diciendo esta misma palabra: denles vosotros de comer. La gente mira otras cosas. La gente mira allá afuera: guerra, Irán contra Israel, pleitos, contiendas. La gente tiene miedo y está viendo lo que pueden ver sus ojos naturales. Y están viendo la desolación, están viendo la tristeza, el hambre, la guerra. Están viendo todo lo que el mundo, cómo está todo el mundo. Pero tú y yo estamos viendo una oportunidad para predicar el evangelio. Tú y yo estamos viendo una oportunidad que Dios quiere usar mi vida y la tuya. Dios quiere usar tu vida
para testificar allá afuera y decirles que nosotros tenemos el pan de vida. El pan de vida se llama Jesucristo, aleluya. El pan de vida se llama Cristo. Cristo es la respuesta. Cristo sana, Cristo rompe cadenas, Cristo liberta al cautivo, Cristo satisface la necesidad. Allá afuera hay borrachos, hay marihuanos, hay drogadictos, hay prostituta, allá afuera hay violencia, hay toda clase de cosas que somos tú y yo los responsables de llevar el evangelio. Dijo Jesucristo, a Dios le plació, o dice el apóstol Pablo, a Dios le plació salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. Así que somos tú y yo, amado hermano, la iglesia, la sal de la tierra y la luz del mundo. Deposita tu confianza en Dios, porque Él es fiel y verdadero y no sabe fallar. Y lo poco que tienes en las manos de Dios, el Señor lo va a glorificar. Y por último, Dios probará nuestra fe a través de nuestra obediencia. Pero recuerda que Él solo necesita lo poco que podamos ofrecer, pero si lo ponemos en sus manos, Él se va a glorificar. Te dejo con esta cita bíblica, 1 Corintios 12, 1, 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ahí estamos tú y yo. Pónganse en pies.